Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente una alegría de estar junto a ustedes en este 7 de marzo, tercer domingo de Cuaresma, tiempo de profundizar nuestra fe en esas obras de piedad que son básicas para la Cuaresma, o sea, estos 40 días en preparación a la Pascua, que son justamente la limosna, la oración y el ayuno. Vamos entonces a comenzar esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre, la Virgen, esté siempre con todas y todos ustedes. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. En esta presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande y tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el mal está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que quienes nos agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia en el camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y leemos la primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es el día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno,
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que vivía contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y leemos el Salmo 94 y decimos: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Leemos la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas le dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento
sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie les descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos dice este libro del Éxodo que, como escuchamos, en realidad está hablando de la ley mosaica, el decálogo? Y quiero hacer una llamada de atención. Nosotros conocemos el decálogo, los 10 mandamientos, pero en la ley mosaica, en el Antiguo Testamento, no son solo estos 10 mandamientos los que son mandamientos, sino que hay 613 mandamientos. Nosotros en nuestra catequesis damos estos 10 como los básicos que dio Moisés al bajar del monte Sinaí. Pero, les quiero decir, para los judíos hay muchos más, no solo los 10 mandamientos, que además tienen un lenguaje de aquella época y una imagen de Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué? Que Dios es un Dios castigador. Si te portás bien, te bendigo y te animo y te doy mucha vida, y si te portas mal, te castigo en vos y en tus descendientes. Esa es la imagen de Dios del Antiguo Testamento. Tenemos que pensar que estamos hablando de 3.000 años atrás. Y estamos hablando cuando se afianza la fe, que como veíamos otro domingo, la fe de Abraham, la fe que nació del pueblo judío, pero que los otros pueblos tenían otros dioses, tenían ídolos. Por eso el tema de las imágenes, que también está aquí, se trata de ídolos que fabricaban de Dios. Y por eso él pone claramente que Dios es un Dios celoso, porque está enseñándole a un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, cómo es el verdadero Dios. Este proceso, yo diría, en la historia del pueblo de Israel, de aprender y descubrir cuál es la funcionalidad de Dios y cuáles son, en este caso, por ejemplo, los mandamientos. Mandamientos que habla de el nombre de Dios, de tener un solo Dios. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos hablando del Antiguo Testamento, de cómo se le dio identidad propia a este pueblo elegido, el pueblo de Israel, para que ese sea el verdadero Dios. Y por eso otros dioses de otras culturas no encajaban con el verdadero Dios, que era el creador del universo. A ver, a diferencia de las otras culturas vecinas que dibujaban a sus dioses, por ejemplo, con cabeza de león o cabeza de toro o de halcón, bueno, distintos dioses de las otras culturas, ¿no? Entonces aclara.
Y entonces por eso el nombre de Dios era sagrado. Y aquí se instituye inclusive el ritmo semanal, que fíjense es un ritmo judío. ¿Por qué? Por la creación del mundo. Y el séptimo día, para los judíos, es el sábado. Digo y aclaro para los judíos porque para nosotros no. ¿Y por qué no? Porque es el Dominus, nuestro día del Señor. Dominus en latín quiere decir el día del Señor. En cambio, sábado, Sabbat, en hebreo, quiere decir el descanso, el día que Dios descansó. ¿Y por qué los judíos descansan el sábado y nosotros el domingo? Justamente porque aunque nosotros somos judeos cristianos, nos separamos de la religión judía. Y por eso mantenemos los 10 mandamientos, pero hay algo distinto y diverso. Fíjense que aquí dice el sábado es el día sagrado. Es el día que no se tiene que trabajar. Nadie tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque es el día dedicado a Dios, de descanso, solo para hacer lo de Dios. Es el día en donde uno es persona esencialmente porque es persona creada de Dios. ¿Ve? No por un trabajo. Por eso era tan sagrado el sábado para los judíos. En nosotros se da la fractura con la religión judía. Entonces ellos quedan para el Sabbat, el sábado, y nosotros proponemos el Dominus, el domingo. El día del Señor es el domingo. Digo todo esto porque el Evangelio de Juan, que acabamos de leer, que es una lectura muy controvertida, tiene como tela de fondo, todo el Evangelio de Juan, justamente la fractura entre la religión judía y los judíos que creen en Jesús el Mesías. Detrás de todo el Evangelio de Juan está eso. Por eso en el Evangelio de Juan marca y dice los judíos. Los judíos tenían esta costumbre, los judíos se lavaban las manos, los judíos... Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Jesús acaso no era judío? ¿La Virgen no era judía? ¿Los apóstoles no eran judíos? Claro que eran judíos, todos eran judíos, pero en el momento en que se escribe el Evangelio de Juan, estaba justamente la fisura entre los judíos tradicionales que expulsaron del templo, de la sinagoga y de toda religiosidad judía a esta nueva secta judeo-cristiana, que más tarde lo llaman cristianos porque hablan del Cristo. Entonces acá se divide los judíos que no creen en Jesús como Mesías y los judíos que sí creen en Jesús como Mesías. Por eso el Evangelio de Juan titula como los judíos a aquellos que no creen en el Mesías. Es por eso que este Evangelio de Juan pone y propone esta discusión en el centro y en el comienzo del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque esta expulsión de los mercaderes del templo de Jesús en el Evangelio de Juan está en el capítulo 2, o sea, en el comienzo. Cuando en los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, están al final, en la última Pascua vendría a ser, antes de la última cena. Históricamente, ¿cuándo tuvo que haber sido? Muy probablemente es más certero poner este acontecimiento en el final de la vida pública de Jesús. ¿Por qué? Porque esto suena como si fuera el detonante final, se podría decir, de que le declara la pena de muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque a través de este acontecimiento, que es la expulsión de los mercaderes del templo, Jesús rompe con toda la estructura que había de poder en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo se centraban
todos los vendedores de bueyes, de ovejas, de palomas, los cambistas de dinero, que tenían que tener la moneda del templo, o sea, si venían con otras monedas, la tenían que cambiar y ganaban plata. Además, los vendedores de bueyes, de ovejas, ¿que era para qué? Para el sacrificio en el templo. Acuérdense que en el templo se sacrificaban los animales por los pecados, pero tanto bueyes y ovejas eran para gente que es rica, que tenía dinero, porque no, los pobres no podían comprar un buey o una oveja para matarla. ¿Por qué? Porque tenían que venir de lejos, emigraban de toda la diáspora y de todo Israel para el sacrificio, pero los pobres solo podían dar unos pichoncitos de paloma y aún le cobraban el impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la economía del templo, de los judíos y del imperio romano, o sea, de Pilatos, con todo el imperio romano, de Nerón, de todo el imperio romano, estaba centrado en el templo. Porque además el templo era para los judíos el centro de toda la religiosidad y el centro donde moraba Dios. En una palabra, habían encerrado, se podría decir, a Dios en el templo. Entonces todos los sacrificios, para hablarle a Dios había que ir al templo. A ver cómo es la cosa. ¿Y qué había adentro del templo? Ustedes saben, adentro del templo de Israel había una cortina, el velo del templo que le decían, una cortina, un candelabro de las 12 tribus, un lugar para quemar el incienso. ¿Y qué más? Nada. Atrás de la cortina no había nada. Decían que moraba Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que no se puede hacer imágenes, porque es el creador del universo. Pero entonces, ¿qué había? Nada. No había nada. Eran las paredes del templo, nada más. Pero uno dice, ¿por qué? Porque como que ahí moraba Dios. En una palabra, habían encerrado a Dios. Claro, era el gran santuario, insisto. Toda la economía y el poder político-económico estaba centrado en el templo. Y Jesús, con este acto de echar a los mercaderes del atrio del templo, de adentro del templo, rompe, se puede decir, con toda la economía del Imperio Romano y de los judíos. Por eso es que se lo ve más bien al final de la vida de Jesús como un detonante final de la fractura entre Jesús y el poder político económico, que fueron los que pidieron la muerte de Jesús. Los sacerdotes del templo, los escribas, los fariseos, y se lo pidieron ¿a quién? Al Imperio Romano, a Pilatos. A ver, ¿me explico? O sea, todo el poder se lo rompe porque este es un sedicioso, pero en realidad, como no tenían motivos directos en el pueblo, incitaron al pueblo para que pida que lo crucifique. Fíjense, este texto es muy controversial porque muchas veces se utilizó este texto para justificar la violencia. Y por ahí es cierto que no va esto de Jesús. ¿Por qué? Porque un momento en la vida de Jesús no es toda la vida de Jesús. El proyecto de Jesús, el reino de los cielos, no es solo un momento. Por ejemplo, el momento en que expulsó a los mercaderes del templo. Pero sí el que hizo un gesto, un signo, no se puede negar. Para aquellos que piensan que Jesús era solamente el pastor buenito y que nunca hacía nada, sin embargo, lo que hizo Jesús fue un signo de algo que el mismo pueblo rechazaba. El mismo pueblo estaba rechazando ese comercio, ese mercado que habían hecho en el templo, en donde siempre que hay algo, un centro religioso, un centro de fe, siempre se provoca ese acontecimiento. ¿Y por qué lo digo?
Fijémonos todos los santuarios de todos los países que quieran. Yo que caminé de México hasta Argentina y especialmente visitando santuarios de la Virgen y demás santuarios de toda América Latina, tengo que decir que es una constante, porque además a nosotros también en la peregrinación también se nos sumaban vendedores. O sea, es una constante que todos los santuarios, alrededor del santuario, se provoca un gran comercio. ¿Por qué? Claro, porque la gente quiere llevar su recuerdito, quiere hacer su promesa, quiere hacer esto, El tema es que esto estaba hasta dentro del templo. ¿Ve? Y eso fue hace más de 2000 años. Y sin embargo, los grandes santuarios tienen toda la comercialización alrededor hasta hoy. ¿Ve? ¿Por qué? Porque indudablemente es donde se convoca el pueblo. No estoy diciendo que es lo mismo el signo de Jesús que los santuarios de ahora y que... No estoy diciendo eso, pero sí que Jesús lo que quiere aquí es hacer un signo. Una cosa es lo sagrado, lo de Dios, y otra el mercado. Fíjense que dice, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Miren lo que está diciendo. Hoy, ¿qué tanto promueven los políticos? La ley del mercado. Como que el mercado es el que rige las economías. Según los mercados, bolsas de valores, es el valor del pueblo. Y Jesús no propone eso. Al contrario, rompe siempre con ese interés comercial y con el mercado. ¿Por qué? Porque la ley del amor no puede tener intereses de dinero. Porque Jesús lo dijo, no se puede servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a odiar al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Clarito lo dice el Evangelio. Y en esto habían pegado, digamos, en el templo toda la comercialización. Y uno dice, lo que quiso Jesús entonces es purificar. Ciertamente que lo de Jesús es decir, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no tiene que ver eso con el comercio. Porque el amor no tiene que ver con el comercio. Un amor que es por dinero no es amor. Es interés, pero no es amor. ¿Ve? Está claro, eso como que a todos nos queda claro. Pero resulta que el paso y el signo que está diciendo acá, que por supuesto, sobre todo en el Evangelio de Juan, está cargado de simbolismo. ¿Por qué? Porque tiene todo un simbolismo, por ejemplo, que hace un látigo. ¿Por qué? Porque era muy común en la época de Jesús que el Mesías iba a venir con su látigo a desparramar y a castigar el mal. Esa es una imagen de la época de Jesús muy fuerte. Nosotros nos parece que solo agarró un látigo y empezó justamente con el látigo para sacar a los bueyes, a los animales y espantarlos. Pero en ellos, en los judíos, tenían un simbolismo mesiánico. Si hizo eso con un látigo, era el Mesías. Pero no solo, mucho más. Dice, cuando los judíos le preguntan, ¿quién sos para hacer esta señal? Porque le rompe la economía y el poder del templo. ¿Quién sos vos? Y él le dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Claro, los judíos, hablan del templo de piedra. 40 años se necesitaron para hacer este templo y vos lo vas a reconstruir en 3 días, a ver. Pero después aclara el Evangelio, Jesús hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y por qué? Porque Jesús con este signo también rompe con la idea eclesial judía de que Dios moraba en el templo.
¿Por qué? Porque para Jesús el templo de Dios somos nosotros. El templo del Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿En las paredes de las iglesias? No, esos son templos. A nosotros los cristianos nos tiene que quedar muy claro lo que también dijo San Pablo, ¿no? Somos piedras vivas, hijos de Dios bautizados, templos del Espíritu Santo. Entonces yo no tengo que ir a un templo para adorar a Dios, sino el Espíritu Santo está en mí. Más que nada ahora en tiempo de pandemia, nos tiene que quedar muy, pero muy claro. La iglesia no es el templo. La iglesia, según Jesús y según nuestra doctrina cristiana, católica, el templo somos nosotros. Donde nosotros estamos está la iglesia católica. Sí, nosotros nos juntamos en un campo de fútbol, o en un campo, o en un terreno, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia católica. No en el templo, en las piedras, en las paredes. Porque las paredes se pueden destruir todas. La iglesia no se destruye. Porque la iglesia somos nosotros. El templo del Espíritu somos nosotros. Por eso Jesús rompe con esa idea de que Dios está dentro de 4 paredes. No. Destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. ¿Qué quiere decir? Él era el templo de Dios. Él era el Hijo de Dios que venía a traer la resurrección y la vida, la buena noticia. Entonces, de ahora en adelante, y justamente los que creemos en Jesús, el Mesías, la iglesia está en los hombres, en las personas, hombres y mujeres de todo el mundo, en todos los bautizados del pueblo de Dios, los hijos de Dios. ¿Ve? Ahí está la iglesia. Por eso la fractura que hace Jesús, que no es solo sacar a los cambistas y uno dice para purificar la fe, es mucho más. Es decir, la iglesia está en las personas, en el templo del Espíritu Santo, no en 4 paredes. Por eso ahora que tenemos que celebrar en campos, y algunos dicen, uy, ¿cómo no volvemos a la normalidad de celebrar en los templos y celebran en campos o en cualquier lado? La iglesia sigue estando. Donde sea que se junten 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, dijo Jesús. Entonces, donde se junte la iglesia, ahí está Jesús, ahí está Dios. ¿Ve? Fue un cambio no solo de espíritu y verdad. Lo que hace Jesús es un cambio radical de perspectiva. Los templos no son la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Y desde ahí cambia toda nuestra perspectiva de relación con Dios. ¿Ve? No un Dios castigador como era el Antiguo Testamento, sino un Dios misericordioso, el Dios de los pobres, de los que sufren, de los marginados, el que muestra a Jesús. ¿Dónde está Dios? Todo lo que le hagas a mi prójimo, me lo haces a mí. ¿Ve? Entonces, este signo no se trata de un signo de violencia, aunque no podemos negar que Jesús en esto sí se enojó. Y claro, porque era un hombre humano. Y ante, ¿cómo le puedo decir? Se indignó ante la comercialización de lo sagrado, que es un llamado de atención para hoy en lo nuestro. Para nosotros, agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, que no hagamos de la religiosidad un comercio, una comercialización de lo sagrado, porque eso sería grave. Es justo lo que quiso romper Jesús con esto. Pero no con esto justificar la violencia, de ninguna manera, porque si no, no hubiera dicho, amen al que no los ama. ¿Ve? Amen al que los odie.
Porque si aman a los que lo aman, ¿qué mérito tiene? Lo mismo hacen los malos. O sea, el amor de Jesús es la entrega de Él mismo. O sea, la entrega de uno mismo en el amor. No justificar la violencia. Jamás quiso Jesús justificar la violencia con un evangelio como este. Al contrario, sabía que haciendo esto rompía con todo el poder que lo venía amenazando. Y bueno, él dejaba claro, lo de él es en espíritu y en verdad. El cuestionamiento también es hasta hoy, que nuestros ritos no sean vacíos, que tengamos coherencia en nuestra fe y más en nuestros ritos litúrgicos, que no sean cáscara, como que tenemos que encerrar a Dios en un rito, no. ¿Por qué? Porque Él puso lo sagrado en el mismo cuerpo de Jesús, que muere y resucita. ¿Cuántas cosas nos enseña entonces este Evangelio? Insisto que no es justificar la violencia, al contrario, es sí ubicar qué es lo esencial y qué es lo importante. Sí, el templo del Espíritu Santo son las personas, el respeto al prójimo, a las personas, es esencial para nosotros los cristianos. Y la comercialización y el mercado no tiene que ser lo más importante para nosotros. De ninguna manera, aunque lo promuevan todos los medios de comunicación. Lo nuestro no es el mercado. Lo nuestro es amar a Dios en espíritu y en verdad. Amar a Dios en nuestro prójimo. Por eso vamos a rezar, insisto una vez más, como tantas, en lo primero que tenemos que pedir, creo que es superar esta pandemia. ¿Por qué? Porque todavía en el mundo, desgraciadamente, no hemos terminado esta pandemia, que aunque en algunos países ya llegaron las vacunas y están, aún así no termina de sentirse el respeto por los demás para superar esta pandemia. Tenemos que decir, aquí donde yo estoy en la montaña, gracias a Dios, hace tiempo que no hay contagios porque la gente se cuida mucho. Pero todavía en nuestro pueblo de Guatemala no tenemos ni posibilidades de cuándo va a haber vacunas que terminen de una vez con esta pandemia. Pero bueno, vamos a pedir igual que sea la construcción de todos nosotros en la justicia, en la verdad, en el cuidado, el finalizar esta pandemia. Y por lo mismo, en la pobreza que está provocando esta pandemia, que está provocando indudablemente en nuestra región de Centroamérica mayores inmigrantes. ¿Por qué? Porque se han quedado sin trabajo, porque no tienen posibilidades y tienen que inmigrar y partir. Entonces vamos a pedir por ellos y por supuesto por todos los que están enfermos y los que están sirviendo a los enfermos en este momento de pandemia. Vamos a pedirle a Dios diciendo, sálvanos Señor y ten piedad. Sálvanos Señor y ten piedad. Por la Iglesia, que atraiga a todos los hombres y mujeres a la fe, y convertidos a Jesús den frutos de santidad y buenas obras con el prójimo, oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por todos los obispos, ministros, agentes de pastoral, que cimentados en Jesús, agrademos a Dios viviendo conforme a nuestra vocación, en coherencia de fe, oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por los pueblos que sufren hambre, guerra o marginación, que se les manifieste la compasión y la misericordia de Dios a través de los gestos solidarios
de todos los hombres y mujeres que gozan de bienestar y de paz, oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por todos los enfermos que experimenten la gracia y la ternura de Dios, que los salva, en todos los que los sirven, oremos al Señor. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Por nosotros y nuestras comunidades, que la celebración de los misterios de nuestra fe nos haga cada vez más solidarios con todos y más sensibles al sufrimiento de nuestro prójimo. Sálvanos, Señor, y ten piedad. Señor, que ves las necesidades de nuestros pueblos en medio de esta realidad mundial de la pandemia, haz que podamos crecer en la solidaridad, en la coherencia, en la verdad y en la vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos las ofrendas del pan y del vino para que sean el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos y hermanas en este camino de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno, porque has querido que a nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y a darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados. Nos hacen imitadores de la generosidad, de la misericordia de Dios. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección, en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad. Y siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, con los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo con la oración que el mismo Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y así delante de Dios, en este camino cuaresmal, vamos preparando nuestro corazón para esta Semana Mayor que se viene acercando, en esta realidad que nos toca hoy de pandemia, para vivir plenamente este camino hacia la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que lleves a tu plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande
que cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, podemos quedarnos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes.